Buenos días a todos. Tenemos hoy nuestra sesión de reflexiones catequéticas de Cuaresma 2024. Hoy estamos en un día especial, es eh, Jueves Santo y comienza el Triduo Pascual. Hoy se celebra la misa de la Cena del Señor. Por la mañana normalmente se hace la misa crismal, ¿no? En este caso la celebra el señor obispo en la catedral y, pues, es de una solemnidad bastante alta, ¿no? Porque, pues, es el comienzo del Triduo y que estará, pues, digámoslo así, que protagonizada por la institución de la Eucaristía, ¿no? En la Cena del Señor, que se celebra normalmente por la tarde. Muy bien. Entonces estamos expectantes, ¿no? En este día, Jueves Santo, mañana, Viernes Santo y el sábado, ¿no? El sábado, que es la vigilia pascual, para, pues, con alegría ver la resurrección del Señor, ¿no? Que precisamente es vigilia porque prepara al encuentro con el Señor resucitado ya, ¿no? El día domingo. Muy bien, había unas inquietudes que me compartieron a través de WhatsApp y que las voy a intentar resolver antes de iniciar, ¿no? En la liturgia de la palabra de este Jueves Santo. Tiene que ver con el siervo de Dios y los cánticos, como había manifestado, ¿no? El cántico primero, segundo, tercero y cuarto. Tal vez no quedó muy clara bueno, no hice una explicación, ¿no? Lo voy a intentar hacer ahora para dilucidar alguna duda que tenga. Muy bien, entonces, bueno, inicialmente les había comunicado, que el siervo del Señor, el siervo de Dios, es un personaje enigmático, para los judíos, o para el pueblo judío, y ellos obviamente tienen una interpretación diferente del siervo de Dios a la nuestra, ¿no? En el cristianismo. Para nosotros es el Mesías, Jesucristo, que fue profetizado, anunciado en el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso vamos a verlo un poco más eh, explicado. Les voy a compartir entonces un documento en Word, ¿no? Para que podamos ver muy bien. Espero que todos estén viendo. Miremos a ver. Creo que están mirando todos, ¿no? La pantalla. Bueno, entonces tenemos que en el libro de Isaías, del profeta Isaías, están incluidos 4 referencias al siervo de Dios, ¿no? Siervo de Yahweh o Yahvé. Mm, el primero de ellos es Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 7, que se leyó el día lunes santo, ¿no? Y pues hace referencia a este siervo de Dios, ¿no? El segundo cántico del siervo de Dios es el capítulo 49, versículos del 1 al 6, ¿no? El tercero está este se leyó el día martes, ¿no? Martes santo. El
tercer cántico del siervo de Dios está en el capítulo 50, versículos del 4 al 9. Este, este pasaje también se leyó el Domingo de Ramos, ¿no? Y se leyó también el día miércoles santo. Bueno, veamos entonces el cuarto cántico del siervo de Dios. Es, es uno muy famoso, ¿no? Vamos a ver por qué. Creo que es el más evidente, ¿no? Directo que hay de los cuatro. Está en el capítulo 52, comienza en el versículo 13 del capítulo 52 y va incluyendo todo hasta terminar el 52 y incluye el capítulo 53, todo hasta el versículo 12, ¿no? Bueno, aquí falta una anotación. Cuando pasa al capítulo hay un guión un poquito más largo, ¿no? Aquí le voy a colocar dos para que se entienda que del 52 pasa al 53 y va hasta el versículo 12 del 53. Muy bien. Entonces, obviamente podemos ver que estos, los que pusieron mucha atención, que estoy seguro que lo hicieron el día lunes, martes y miércoles santos, pues se dieron cuenta, ¿no? Pero el día viernes, mañana, leeremos o se leerá el capítulo 52 y 53 que incluye el cuarto cántico del siervo de Dios. Muy bien, entonces vamos a mirar, ¿no? Este famoso cántico del Señor, que es el cuarto. Este es el cuarto cántico del siervo del, ¿no? Pongámosle aquí, el siervo del Señor. Bueno, entonces todos lo hemos escuchado, no estoy seguro, pero es importante que lo leamos, ¿no? No lo vamos a explicar mucho porque la explicación sobraría, ¿no? Entonces empieza en el versículo 13 del capítulo 52, como estaba en la anotación, y incluye el capítulo 53 todo hasta el versículo 12. Lo vamos a leer rápidamente, ¿no? Y vamos a entender de qué se trata. Comienza diciendo, he aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó, verán, y lo que nunca oyeron, reconocerán. El capítulo 53. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé a quien se le reveló. Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores, y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo
que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Cardenales aquí quiere decir heridas, ¿no? Todos nosotros, como ovejas, erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahweh descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se ocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Mas plugo a Yahweh quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahweh se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado. Cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Bueno, entonces es el famoso cuarto cántico del siervo de Dios. Muy bien, que pues obviamente se va a leer mañana en la pasión, ¿no? La pasión del Señor. Muy bien, entonces pasamos a la liturgia, ¿no? Del día jueves, jueves santo. Entonces les comparto rápidamente el misal, ¿no? Muy bien. Entonces acá tenemos misal del día jueves, jueves de la Semana Santa. Entonces, pues obviamente que como les había dicho, este es un día muy solemne, ¿no? Como todo el triduo pascual. Pues hay muchas más oraciones, ¿no? Aquí pues estamos en la celebración también, ¿no? Del Santo Crisma, ¿sí? Pero esta liturgia corresponde a la cena del Señor, ¿no? Bueno, entonces empezamos la primera lectura con el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo se lee el capítulo 12, versículos del 1 al 8 y del 11 al 14. Bueno, también es una lectura mm, bastante conocida, ¿no? Porque nos va a llevar hasta el Éxodo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel estaba listo para salir, ¿no? Después de las plagas de Egipto que el Señor había hecho, eh, ¿no? Ya estaban listos para partir, pero tenían que hacer, obviamente, algo importantísimo, ¿no? Que era el sacrificio del cordero, ¿no? Y comer el cordero precisamente o inmediatamente antes de salir, ¿no? Y lo hacían con prisa y de pie, ¿no? Eso es lo importante. Tenían que hacerlo de pie, la comida del cordero, ¿no? Bueno, entonces leamos lo primero acá, ¿no? Dice, en aquellos días el Señor le dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto,
Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Hay que recordar que el primero, el primer día de todos los meses es el primero, que sería la luna nueva, ¿no? O sea, de hecho, el término coincide con luna nueva, ¿sí? O sea, el primero del mes, primero del año, es la luna nueva, ¿no? Recuerden que el pueblo judío, el pueblo de Israel, se, se guiaba por las fases lunares, ¿no? De hecho, los meses eran de 28 días que estructura, ¿no? Las fases lunares, porque cada fase lunar pues son 14 días, ¿no? Y 28 para cada mes. O sea, ellos tendrían 13 meses, ¿no? En el año. Bueno, continúa, dice, díganle a toda la comunidad de Israel, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. O sea, aquí hay una parte importantísima. No era cualquier cordero, ¿no? Era un cordero que se separaba, ¿no? El día primero, o sea, en luna nueva, eh, y se separaba hasta pues el sacrificio, ¿no? Y tenía que ser sin defecto, tenía que ser macho, ¿sí? De un año y cordero o cabrito. Continúa, dice, lo guardarán hasta el día 14 del mes. O sea, lo separaban, el décimo, lo guardaban hasta el 14, o sea, lo cuidaban, ¿no? Cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer del día 14, ¿no? Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora como hiera yo la tierra de Egipto. Entonces aquí está también bastante claro el término, ¿no? La Pascua es el paso del Señor. Pasó, ¿no? Y la sangre del cordero que ellos habían untado en las jambas y en los dinteles de las puertas, servía de señal para que el ángel exterminador pasara, ¿no? Y solamente castigara o hiriera a los primogénitos de los egipcios. Pero todos tenían que haber obedecido, ¿no? O sea, el sacrificio del cordero, el untar con sangre las puertas, las jambas y los dinteles de las puertas, ¿no? Y comer el cordero. O sea, importante comer el cordero. Bueno, una cosa adicional, ¿no? Lo comían, recuerden que el 14 lo sacrificaban por la tarde, al atardecer, y lo consumían al comienzo del 15, ¿no? Del día 15, que es la Pascua, ¿sí? Que en el calendario judío el día empieza por la noche, ¿no? Al atardecer. ¿Sí? Ese es el comienzo del día. O sea que ellos lo comían por la noche, ¿no? Lo sacrificaban en la tarde, ¿sí?
todavía cuando había luz, y luego, empezando la noche o durante la noche lo consumía, ya empezando el día 15. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua, ¿no? Siempre. O sea, desde ese momento en adelante, siempre, perpetuamente, de generación en generación, lo celebrarán. Y de hecho todavía se hace, ¿no? Se hace, pero ya en la forma perfecta. Hasta la destrucción del templo, ¿no? De Jerusalén en el año 70, los judíos, el pueblo judío, pues ya no celebra esta festividad como estaba en la ley, ¿no? Pero el pueblo cristiano, que es el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia Católica, lo celebra, ¿no? Desde el comienzo de la Iglesia y lo seguirá celebrando perpetuamente. Por eso dice perpetuamente, siempre, ¿no? De generación en generación. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. En esta oportunidad tenemos el Salmo 115, que es un salmo de acción de gracias, ¿no? Y el responso es, gracias Señor por tu sangre que nos lava. Bueno, ustedes pueden hacer ya todas las conexiones del caso con la lectura del Éxodo, ¿no? Del capítulo 12. Bueno, dice, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Incluso hay una canción, ¿no? ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Entonces, muy hermoso el salmo, ¿no? Porque empieza haciéndose la pregunta, ¿cómo le pagaré todo el bien que me ha hecho? ¿No? O sea, ¿cómo le pagaremos? ¿Cómo podemos pagar al Señor todo lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Y aquí en referencia a la salvación, ¿no? Que nos ha traído Jesucristo, ¿no? Con su muerte y su resurrección. Y al final dice, te ofreceré un sacrificio de acción de gracias, ¿no? Que en realidad es el pueblo judío, es la Todá, ¿no? Era un sacrificio especial de acción de gracias. Que en el Nuevo Testamento, acción de gracias, pues ustedes saben, es Eucaristos, ¿no? Eucaristía. Y lo seguimos haciendo, ¿no? O sea, lo que había en el Antiguo Testamento, como lo dice el Salmo, lo seguimos, ¿no? Haciendo y seguimos dando gracias, ¿no? Acción de gracias. Muy bien. Vamos a la segunda lectura, también muy relacionado con lo anterior, ¿no? Ya casi una relación bastante estrecha, como lo veremos, ¿no? Entonces tenemos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ¿no? Capítulo 11, versículos del 23 al 26. También lo conocemos, lo hemos leído, ¿no? Y acá lo importante es que conecta estrechamente, ¿no? Con Éxodo capítulo 12, con el Salmo 115 que acabamos de leer. Entonces dice San Pablo, hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Bueno,
¿Qué recibió San Pablo? El término importante aquí es tradición. Aló, aló. En griego el término es paradosis, que quiere decir transmitir una tradición, ¿sí? Entonces, San Pablo recibió ¿de quién? Aquí dice del Señor, pero él recibió de los apóstoles, ¿sí? Que le instruyeron. Recuerden que él vivió 15 días, dice, ¿no? 2 semanas con San Pedro, precisamente. Y San Pedro tuvo que haberle instruido acerca de la Eucaristía, ¿no? Por eso dice, yo recibí del Señor, que es precisamente de los apóstoles, ¿no? Porque lo que los apóstoles transmitían era recibido del Señor. Lo mismo que les he transmitido. En, les decía en griego, el término es paradoxis, ¿no? Que quiere traducir en español tradición. Entonces, les he transmitido una tradición, que es la tradición apostólica. También hay que tener en cuenta que esta primera carta de San Pablo a los Corintios fue escrita antes que los mismos evangelios, ¿no? O sea, ya había la transmisión de la tradición apostólica, ¿sí? De palabra, y que aquí la está haciendo por escrito, ¿no? A los Corintios. Quizá la carta a los Corintios y Colosenses fueron las que primero se escribieron, ¿no? Inclusive, como les digo, antes de, por allá en el año 50, eh, 17 años después de muerto el Señor y de resucitado, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Y ahora lo que continúa diciendo San Pablo también, ¿no? Lo que él recibió, lo que de los apóstoles es lo que hizo el Señor Jesús como institución, ¿no? La Eucaristía, lo cual pidió a sus apóstoles que hicieran, ¿no? Bueno, entonces miremos aquí qué está diciéndoles a los corintios, ¿no? Les dice que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Bueno, entonces, obviamente se está refiriendo a la institución de la Eucaristía, ¿no? Cuando el Señor dio gracias, como lo hace el sacerdote, da gracias por el pan y por el vino, ¿no? Esto lo hacían los judíos también, ¿no? Partió el pan, lo entregó a los discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Sí? ¿Y qué es esto? ¿No? ¿Qué es hagan esto? Es todo lo que está haciendo él desde el comienzo, ¿no? Tomar pan, pronunciar la acción de gracias, partirlo y entregarlo, ¿no? Esa es precisamente el origen de la celebración eucarística. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Entonces, lo mismo que el pan, lo mismo que hizo con el pan, hace con el vino. Y obviamente que esto es eh, algo que ellos deben hacer, ¿no? Porque es un imperativo que hace él. Dice, hagan, ¿no? Viniendo del mismo Dios.
la segunda persona de la Santísima Trinidad que les está diciendo eso. Eso lo entenderán luego, ¿no? Pero como vimos en una sesión anterior, lo primero que debieron haber recordado, ¿no? Y a través del Espíritu Santo también, obviamente, después de Pentecostés, ¿no? Tenemos que hacer lo que Él nos mandó que hiciéramos, ¿no? Además de las demás cosas, ¿no? Pero esta en particular, que fue lo último, prácticamente de las últimas cosas, de lo que recibieron instrucción. Hagan esto en memoria mía. Y es todo eso. Muy bien. Termina entonces diciendo, por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Pues nada más y nada menos, ¿no? Por eso, prácticamente es la secuencia del Antiguo Testamento de generación en generación, ¿no? Por siempre. Y eso es lo que hace la iglesia como nuevo pueblo de Dios, que son todos los pueblos, ¿no? La iglesia universal hará hasta, o sea, por siempre. De hecho, esto es lo que se hace en la Jerusalén celestial, ¿no? En el cielo, la celebración eucarística, es la fiesta de bodas del Cordero. Allá se celebra perfectamente, ¿no? Perfectamente. Pero nosotros pregustamos, digámoslo así, ¿no? En la Eucaristía, todo eso que se hace perfectamente en el cielo. Muy bien, pasamos al Evangelio, ¿sí? El Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15, que ya vimos en una sesión anterior, ¿no? Muy bien. Eh, en los sinópticos, o sea, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Se establece la institución de la Eucaristía tal cual como la conocemos, ¿no? Pero en Juan hay otra parte que es importante y es complementaria a la de la institución, que es el lavatorio de los pies, ¿no? Que es una parte importante sacramental, ¿no? Que hace el Señor con sus apóstoles. Lo vamos a mirar. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Entonces aquí podemos ver que es mm, algo que Jesús hace, ¿no? Y como veremos, como ejemplo, ¿no? Para que también sus discípulos lo hagan, que es complementario, como les decía, con la Eucaristía, ¿no? Porque también les va a pedir lo mismo, ¿no? Que lo hagan. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Esa es una declaración demasiado fuerte, ¿no? Viniendo de Pedro al Señor. Sin embargo, podemos entender la, mm, la supremacía del Señor, ¿no? O sea, Pedro lo veía tan arriba, tan alto, que lavarle los pies a él, ¿no? No lo iba a permitir, porque sería una humillación, ¿no? Lo veía como tal. Y como le dijo eso, no lo entendería, sino más tarde. Pero aún así, ¿no? Pedro le hace esta declaración.
¿no? Que es una negación, ¿no? Como la que pues él ha hecho anteriormente. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces ahí ya cambió completamente, ¿no? Y le dijo, no, si, no es, si es así, entonces lávame también las manos y la cabeza, ¿no? Porque los judíos tenían ¿no? la costumbre de las abluciones, que era las manos, la cabeza, ¿no? Y Jesús le va a explicar, ¿no? Sí, que es pues algo nuevo, ¿no? Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabían quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos, o no todos están limpios, ¿no? O sea, ellos sabían, el Señor sabía quién lo iba a entregar, ¿no? Por eso habla aquí de quienes están limpios, ¿no? Y no necesitan sino lavarse los pies. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. El griego, en el griego es el maestro y el señor, ¿no? Porque tiene que salir la parte general, ¿no? Universal. Ustedes me llaman el maestro y el señor. Y luego lo dice, ¿no? Jesús también. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, aquí sí lo dice, ¿no? Soy el maestro y el señor, ¿no? Les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Entonces aquí les dice, deben, es un mandato, no es una orden. Deben lavarse los pies los unos a los otros. Entonces les ha dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes también ustedes lo hagan. Entonces lo hizo él con ellos deben hacerlo también con los demás, ¿no? ¿Qué es lo que harán luego, ¿no? Porque necesitarán sacerdotes, ¿no? Sí. Y obviamente con el Espíritu Santo en Pentecostés ellos ya atarán todo esto que les ha dicho que comprenderán, ¿no? Y empezará obviamente la iglesia como tal. Muy bien, entonces dejamos allí. Nuevamente muchas gracias, muchas bendiciones en este día tan especial, ¿no? Como es el Triduo Pascual, hoy jueves santo, mañana viernes santo y el sábado, ¿no? Sábado santo y vigilia pascual, preparación para la resurrección del Señor. Bueno, hasta la próxima sesión.